Bueno, oramos entonces, gloria a Dios. Amén. Como Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche por este tiempo que compartiremos todos juntos, Señor. Gracias por este tiempo de poder aprender más de tu palabra. Sí, Jesús. Bendecimos la vida de nuestro pastor, Señor, te damos gracias por su don, por su talento, Señor, provisto por ti, para edificar el cuerpo, para edificar a tu iglesia. Pedimos, Señor, que en esta materia, a lo largo de esta materia, tú nos acompañes, que tu Santo Espíritu traiga revelación y sabiduría para aprender más de ti, Señor. Bendice cada uno de mis hermanos y hermanas presentes en este seminario, Señor. Ayúdanos a comprender, a entender, trae claridad, trae de tu luz, y que tu verdad nos edifique. En el nombre de Jesús bendecimos este tiempo. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, el Señor les bendiga. Bienvenidos a esta clase que la he titulado Lo que la Biblia enseña. Amén. Vamos a hablar del tema de teología, doctrina bíblica. Y bueno, yo sé que muchos de ustedes ya han estudiado, algunos han hecho seminarios, pero no viene mal recordar algunas enseñanzas, volver a mirarlas, porque es muy importante que a veces la repetición hace que nosotros podamos grabar mejor la enseñanza y recordarla también, porque muchas veces pasa que uno estudió algo y después si no lo practica o no lo ejercita todo el tiempo, es como que se olvida, ¿no? Me pasa a mí con la escuela. Yo me acuerdo en la secundaria tenía muy buenas notas en matemáticas, pero ahora cuando tengo que ayudar a mis nietos, a veces para hacer alguna tarea, no tengo ni idea de lo que aprendí antes. Así que bueno, vamos a estar mirando, ahí tienen un poquito el índice de lo que vamos a estar viendo durante esta materia, ¿sí? Ahí tenemos varios temas. Algunos de estos temas ya los hemos tocado, como por ejemplo el tema de la Biblia, que es un tema que ya lo hemos visto un poquito en hermenéutica y también en homilética, porque allí estuvimos aprendiendo algunas cosas muy lindas sobre la Biblia, pero igual vamos a hacer un repasito hoy. La primera clase va a tener que ver con la Biblia. Bueno, vamos a conocer un poquito de Dios, de Jesús, del Espíritu Santo. Voy a darles una clase que creo que va a ser muy interesante sobre la doctrina tan difícil a veces de enseñar y de explicar, que es de la doctrina de la Trinidad, la Trinidad de Dios, o la triunidad de Dios, como siempre mencionamos. También tenemos un día vamos a hablar sobre la cruz, la sangre de Cristo, la resurrección, el hombre y Satanás, arrepentimiento y la fe también. Vamos a mirar un poquito la doctrina, para que nos quede bien el fundamento. Luego la gracia, el bautismo en agua. Muchos de ustedes ya han sido bautizados, pero va a venir bien hacer un repasito. Hablemos sobre la tentación, el compañerismo, la generosidad. Muy importante el tema de la generosidad, la manera de vivir en el reino de Dios. Bueno, ahí tenemos los temas, ¿no? La adoración, la oración, los cielos. Vamos a hablar un poquito del cielo, una materia o un tema que a muchos también le interesa conocer acerca del cielo. Y vamos a tocar también un poquito sobre el retorno de Cristo, que sería la segunda venida de Jesús a la tierra. Y también vamos a hablar de algo muy importante, que es el llamado de Dios. Amén. El llamado de Dios. Es muy importante. A veces las personas me dicen: pastor, yo no sé cuál es el propósito que Dios tiene para mi vida. Y bueno, ¿cómo entender cuando Dios nos está llamando? También lo vamos a estar analizando. Amén. No se desesperen, que después se los voy a mandar. Al que está escribiendo ahí, Juancito, está dale y dale. Bien, Juan. Pero te lo voy a mandar. Lo tengo que ir cambiando para ir avanzando. Yo anoté algunas preguntas con respuestas ahí, ¿no? Acerca del tema de doctrina. Por ejemplo, tenemos que entender cuál es el propósito de la doctrina. Es muy importante que podamos entender esto, que vamos a compartir rapidito como una introducción de la materia, ¿no es cierto? Y yo ahí puse
la primera pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué es doctrina? Bueno, allí tenemos la respuesta, ¿no? Dice que doctrina es aquel conjunto de enseñanzas que tiene como objetivo cambiar nuestra manera de vivir, transformar nuestra conducta. Amén. Bueno, ustedes saben que así como hay doctrina cristiana, hay otras clases de doctrinas, ¿no? Bueno, doctrina que se utiliza en otros, en el tema social, en la política, en la religión, por supuesto, ¿no es cierto? Pero vamos a estar viendo acerca de doctrina bíblica, ¿no? Vamos a estar viendo todo ese conjunto, como dice ahí, de enseñanzas que tiene como objetivo cambiar, transformar nuestra manera de vivir y transformar nuestra manera de actuar, nuestra conducta, ¿eh? Qué lindo es que digamos, ese conjunto de enseñanzas que se llama doctrina bíblica, lo que hace es ayudarnos a nosotros a transformar y cambiar nuestra vida. Y eso realmente es poderoso. La segunda pregunta es, ¿cuál es el propósito definido que tienen las sagradas, o las grandes, perdón, doctrinas de la Biblia? ¿Cuál es el propósito definido que tienen las grandes doctrinas de la Biblia? Bueno, ese es el propósito, transformar la vida del hombre y llevarnos a vivir una vida en integridad y en libertad. Esto es muy sencillo lo que les escribí para que ustedes puedan entender por qué es importante estudiar doctrina bíblica. Bueno, porque el propósito de la doctrina es justamente ese, ¿no? La transformación de la vida del hombre y que nos lleve a vivir una vida de integridad y de libertad. Amén. También allí vemos, gloria a Dios, vemos que en Tito, capítulo 2, versículo 1, Tito dice, pero en cuanto a ti, le dice Pablo, ¿no? Le está escribiendo a Tito y le dice, en cuanto a ti, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Amén. Así que Pablo le está animando a Tito a que él enseñe la sana doctrina, porque bueno, hay doctrinas que no son sanas, pero evidentemente ahí el apóstol Pablo le está escribiendo a Tito y le dice que él tiene que enseñar la sana doctrina. Tremendo, allí lo que encontramos. Se me fue un poquito, vamos a volver para atrás. Entonces, pero no se queda quieto esto. Volvemos de nuevo. Ahí encontramos la pregunta número 4. ¿Cuál es el objetivo de la enseñanza doctrinal acerca de la obediencia, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Bueno, tiene como objetivo enseñarnos a ¿qué? A someternos a toda autoridad, comenzando con la palabra del Señor. Amén. Esto es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Veíamos el propósito de la doctrina, ahora el objetivo de la enseñanza doctrinal, en el caso de la obediencia, tiene que ver con que aprendamos nosotros, gloria a Dios, a someternos a toda la autoridad que Dios ha establecido sobre nuestra vida, comenzando con la palabra de Dios. Por eso es muy importante. Yo creo que una vez aprendimos de que solamente tienen autoridad aquellas personas que se someten a la autoridad. Hay un principio bíblico, doctrinal, que nos habla acerca de justamente someternos a las autoridades superiores. Y cuando uno se sujeta o se somete a las autoridades que Dios estableció sobre nuestra vida, eso también nos genera a nosotros la autoridad. Por eso los que no se someten a la autoridad tampoco tienen autoridad. En quinto lugar, otra pregunta. ¿Qué sucede con el cristiano que permite que el Espíritu Santo opere en él a través de la doctrina? Bueno, respuesta sencillita. Su vida será ordenada y prosperada en todo lo que haga. Si dejamos que el Espíritu Santo, gloria a Dios, opere a través de la doctrina, del conjunto de enseñanzas bíblicas que vamos recibiendo en nuestro caminar cristiano, entonces, ¿no es cierto?, eso nos va a prosperar en todo lo que hagamos. Seguramente algunos de ustedes se está acordando de Josué capítulo 1, ¿no? Cuando dice allí, dice que guardemos todo lo que está escrito en el libro de la ley para que nos vaya bien, pero también para que Dios nos prospere en todas las cosas que emprendamos, ¿no? Pero dice
no se aparte de tu boca este libro de la ley, medita en él de día y de noche, guárdalo, bueno, todo lo que allí Josué nos enseña. Y si nosotros dejamos que esa enseñanza de la Biblia, ¿no es cierto?, gobierne nuestra mente y nuestro corazón, nos va a llevar a que las cosas nos salgan mejor, porque nos regimos por la enseñanza de la palabra de Dios. Sexto, ¿por qué es importante dentro de la sana doctrina el crecimiento de una persona? Bueno, porque nadie puede enseñar si no está en un constante aprendizaje. Esto es muy importante, ¿eh? Esto es como para remarcarlo un poquito, ¿no? Porque uno se pregunta, bueno, ¿por qué es importante dentro de lo que es la sana doctrina que nosotros podamos crecer, que podamos aprender? Bueno, porque si nosotros no crecemos y no aprendemos la sana doctrina, entonces, como dice ahí, no estamos en condiciones de enseñarle a otro. Es muy sencillo. Por eso, si, como decía Pablo a Tito, ¿no?, que enseñe la sana doctrina, que se enfoque en eso. Bueno, si no conocemos la sana doctrina, ¿cómo podemos enseñar la sana doctrina? Tenemos que conocerla. En séptimo lugar, ¿cuál es el propósito de la doctrina, por ejemplo, para las recién casadas, ¿no? Uno ve el conjunto de enseñanzas y bueno, la verdad es que el propósito es enseñar a las mujeres jóvenes a tener dominio sobre sus sentimientos. O sea, notemos que la idea de la doctrina genera transformación en nuestra vida, nos transforma, ¿no es cierto?, pero también genera que nosotros tengamos un cambio en nuestro estilo de vida, ¿no? Gloria a Dios. Es muy importante que podamos ir entendiéndolo. En octavo lugar, también ahí encontramos otra verdad, ¿no? ¿Qué le enseña la doctrina a los jóvenes? Bueno, alguna cosa, por ejemplo, podemos decir, a tener dominio sobre su boca y sobre sus pasiones, ¿eh? Mucho la Biblia habla de las pasiones juveniles, y cuando uno empieza a estudiar eso, se da cuenta que la palabra de Dios, ¿no es cierto?, se enfoca en la vida de los jóvenes para que ellos tengan, bueno, dominio sobre su vocabulario y dominio sobre sus pasiones. En noveno lugar, ¿qué nos enseña la doctrina con respecto al trabajo? Bueno, que hay que obedecer, trabajar y ser amables. ¿Qué es lo que le estoy tratando de hacer ver? Que la doctrina o la enseñanza bíblica, ¿no?, la sana doctrina, como le llama Pablo, está enfocada para todas las áreas de nuestra vida, ¿no? O sea, por eso, ahí al final digo, ¿en qué áreas de la vida actúa la doctrina? Bueno, acá estamos hablando de los jóvenes, del trabajo, de las mujeres, y podríamos poner muchos ejemplos más, ¿no?, de lo que la sana doctrina enseña, ¿no?, en cuanto a los temas de la vida. Pero es interesante que entendamos que en todas las áreas de nuestra vida, allí actúa la sana doctrina. Para cualquier cosa de nuestra vida, la palabra de Dios es suficiente y tiene allí un mensaje, una dirección, una guía, ese conjunto de enseñanza llamado doctrina, que nos cambia, que nos transforma y que convierte nuestra manera de vivir, ¿no? Así que ahí tenemos en lo social, en lo espiritual, en lo laboral, en lo sentimental, en nuestra conducta, y podríamos hacer una lista enorme, ¿no?, de las áreas donde la sana doctrina puede, gloria a Dios, actuar. ¿Qué significa esto? Que la palabra de Dios tiene todo lo que nosotros necesitamos para vivir una vida conforme a la voluntad del Señor. Y por eso tenemos que estudiar las Sagradas Escrituras. Por eso tenemos que ir estudiando, como vamos a hacer ahora, ¿no es cierto?, que vamos a estar estudiando por lo menos 22 temas, vamos a recorrer, ¿no es cierto?, 22 temas que nos van a llevar a conocer esos temas que son conjuntos, conjuntos de enseñanzas llamadas doctrinas bíblicas. Por supuesto que no lo vamos a agotar, hay mucho más todavía para aprender, pero este es un comienzo para ir por temas cortitos, conociendo un poco más la palabra. El título de lo que la Biblia enseña, porque es muy importante. La Biblia, nosotros decimos que es la palabra de Dios. O sea que la Biblia, como ya hemos aprendido en muchas oportunidades, no es un libro
cualquiera, ¿no? No es un libro de geografía, no es un libro de historia, no es un libro, digamos, sino que es un libro que contiene, mejor dicho, un libro que está directamente traído de parte de Dios para nosotros, que eso es lo que vamos a recordar en esta noche, ¿no? La Biblia, allí vemos que el origen de la Biblia, ¿no es cierto?, lo encontramos en la misma palabra de Dios. La misma Biblia nos va diciendo de dónde surge la Biblia, cómo llega la Biblia hasta nosotros, y yo esto lo quiero repasar con ustedes porque ya lo hemos visto un poco, ¿no es cierto?, cuando estuvimos viendo otras materias como hermenéutica y homilética, pero recordar estos textos bíblicos que son fundamentales. Segunda de Timoteo 3:16 nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios y además es útil. ¿Y para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, con un propósito, a fin de que el hombre de Dios o la mujer de Dios sea perfecto, o sea, maduro. La palabra perfecto significa madurez, y también tiene que ver con ser maduro, ser completo. Por eso dice que la palabra de Dios, que vino de parte de él, inspirada, ¿se acuerdan? La palabra inspirada significa soplo. Dios sopló sobre los hombres y mujeres que iban a registrar la palabra en un papel escrito, ¿no es cierto?, en un papel, y esa palabra iba a ser útil. Útil tiene que ver con que iba a tener un propósito, iba a generar algo, y ahí dice varias cosas, ¿no?, para enseñar, redarguir, corregir, instruir. Todo eso es lo que la palabra de Dios hace, y hay muchas otras cosas más que hace también la palabra, pero con un propósito muy específico, y es que el hombre o la mujer que pueda leer la Biblia, que pueda creer en la Biblia, que pueda practicar lo que la Biblia dice, entonces dice, ese hombre o esa mujer va a llegar a ser perfecto, va a llegar a ser maduro, va a llegar a ser completo, porque tiene todo lo que es el consejo de Dios para poder lograrlo, ¿no? Y luego dice, bueno, no solamente perfecto, sino enteramente preparado para toda buena obra. Gloria a Dios. O sea que cualquier cosa que hagamos después en la vida, cualquier cosa que vivamos, vamos a estar preparados para hacerla si nosotros, ¿no es cierto?, leemos la Biblia, la creemos y la aplicamos a nuestra vida practicándola. Eso nos va a llevar a estar preparados para todas las cosas que tengamos que enfrentar en nuestra vida. Muchas veces pensamos que hay cosas que no podemos vivir, o que si las viviéramos seguramente no pudiéramos sobrellevarlas o superarlas, o no sabríamos qué hacer con esas cosas, pero cuando empiezan a aparecer situaciones que se nos desbordan, situaciones que se nos salen de la mano, situaciones que no podemos manejar, digamos, humanamente hablando, siempre viene de parte de Dios, ¿no es cierto?, esa capacidad que Dios nos da para poder tomar decisiones correctas y con sabiduría poder enfrentar esas situaciones que a veces son adversas y que no sabemos cómo manejarlas. Por eso es interesante, ¿no es cierto?, ver también ahí la segunda carta del apóstol Pedro. Me gusta esa carta, es una carta muy hermosa, pero estos dos versículos me encantan, porque nos hablan directamente de la palabra, y de dónde proviene la palabra. La palabra es inspirada por Dios, no es algo que surgió del corazón de los hombres, que se le ocurrió alguna, no, es inspirada por Dios, dice Pablo cuando escribe a Timoteo. Y otra autoridad muy, muy importante espiritual es el apóstol San Pedro, ¿no? Pedro es otra autoridad muy importante que nosotros reconocemos. Y en su segunda carta, Pedro dice en el capítulo 1, verso 19, dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Por qué?
porque nunca, nunca, es interesante, ¿no? La profecía fue traída por voluntad humana. Fíjense los detalles, ¿no? Podríamos detenernos demasiado, ¿no? En los detalles, pero esa palabra nunca, la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron como siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pedro está diciendo lo mismo que dijo Pablo. Pablo a Timoteo, Pedro está escribiéndole allí esta carta y nos dice exactamente lo mismo, ¿no? Pablo dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Acá dice Pedro que todos los hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así que vemos claramente, ¿no es cierto?, que la palabra proviene de Dios. Fue Dios el que trajo la palabra para nosotros. Y bueno, ahí tenemos los detalles que ya muchos de ustedes conocen, no sé si todos, pero fueron más de 40 hombres inspirados por el Espíritu Santo que escribieron la Biblia. Eran de todas las clases sociales, desde los campesinos hasta reyes. Fue escrita durante un periodo de más de 1600 años. A pesar de eso, ¿no es cierto?, no encontramos errores ni contradicciones. Y bueno, lo que yo siempre les cuento es que Moisés comenzó a escribir en el desierto de Arabia, y Juan, el discípulo, el apóstol Juan, la terminó de escribir en la isla de Patmos. También recordamos que es una maravilla la Biblia, la palabra de Dios, de unidad en cuanto a pensamiento, a historia, profecía y verdad espiritual. Es tremenda la unidad que hay en toda la palabra. Es como que hay un hilo conductivo desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Es como que está cada libro hilvanado, ¿no? ¿Vieron cómo se hilvanan allí? No hay cortes, sino que todo está unido de una manera magistral, maravillosa. ¿Y eso qué nos prueba? Nos prueba que detrás de esos autores humanos, podemos decir, que han sido como estudiábamos en hermenéutica, ¿no? No fueron cualquier autores, sino que fueron elegidos especialmente por Dios, preparados especialmente por Él, y luego hicieron lo que Dios quería que ellos hicieran, ¿no es cierto? Pero detrás de esos autores humanos había un autor divino, una mente magistral. Y bueno, la Biblia, ya sabemos, ¿no? La Biblia es la palabra de Dios. Así que la mente magistral era la mente del Señor. Había una sola mente que estaba de alguna manera direccionando estos libros preciosos de la Biblia. Y bueno, en todo lo que hemos leído, tanto de Pablo como de Pedro, ¿no es cierto?, encontramos tres palabras que son muy importantes para comprender cómo llegó la Biblia a nosotros, y hay que entender estas tres palabras. Yo sé que alguno de ustedes dirá, pastor, ya lo enseñó esto. Sí, ya sé, por eso dije al principio que íbamos a repetir en esta clase. Íbamos a repetir un poquito como para meternos de nuevo en el contexto de la Biblia, porque justamente vamos a estudiar doctrina bíblica. Tenemos que repasar un poquito los conceptos básicos de la palabra de Dios. Y estas tres palabras, como dije, importantes, muy importantes, las tenemos que comprender, porque a través de ellas vamos a poder entender mejor la Biblia. Bueno, la palabra revelación, la palabra inspiración y la palabra iluminación. Son las tres palabras muy, pero muy importantes para comprender cómo la Biblia llegó hasta nosotros, hoy, hasta hoy. Cómo hoy tenemos esta Biblia y cómo Dios nos sigue hablando todavía. Es impresionante cómo Dios nos habla a través de su palabra, y realmente es hermoso ver cómo el Señor se manifiesta en este tiempo, cuando escuchamos a los siervos, a las siervas del Señor, compartiendo la enseñanza bíblica, y esa palabra cobra vida, ¿no? Y viene a nuestra vida por la obra del Espíritu Santo que ilumina todavía
a los que la estudian para que la compartan, y a los que escuchan también les revela esas verdades bíblicas que le iluminó a los que preparan la palabra del Señor. Yo sé que si les pregunto a ustedes, los que están predicando, los que están enseñando, los que están haciendo los vivos, seguramente me van a decir que están descubriendo verdades profundas de la Biblia que antes no habían visto. Bueno, eso tiene que ver con la iluminación, que vamos a explicar rapidito, muy rapidito ahora. Pero estas tres palabras están allí, de alguna manera, en el libro de Corintios, Primera de Corintios, como dice ahí, capítulo 2, verso 9 al 16, encontramos que Pablo ahí nos explica, o trata de explicarnos, estos tres pensamientos. El pensamiento en cuanto a revelación, inspiración e iluminación. Y es muy lindo que ustedes siempre recuerden estas verdades, porque son verdades que nos van a ayudar para entender la Biblia siempre, siempre. Y ahí tenemos la primera que Pablo nos menciona, es la revelación, que está entre los versículos 9 al 11 de primera o segunda de Corintios, perdón, creo que me equivoqué. Bueno, búsquenlo bien después. Segunda es, no es primera. Dice antes bien, como está escrito, dice él, cosas que ojo no vio. ¿Cuántos han escuchado este pasaje tantas veces? Lo repetimos de memoria porque es tremendo, nos encanta este pasaje. Dice él, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero, dice él, pero Dios nos las reveló. Ahí aparece la palabra, revelación. Dios nos las reveló ¿a quién? A nosotros. ¿Cómo lo hizo? Por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Así que el Espíritu Santo, que es Dios, ¿no es cierto? En la persona del Espíritu Santo, que todo lo escudriña, todo lo sabe, ¿no es cierto? Él nos revela a nosotros la palabra, o sea, por el Espíritu Santo. Ahora entendemos también por qué Jesús decía que era tan importante que Él se fuera para que Él pudiera enviar al Espíritu Santo. Versículo 11 dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? O sea, está dando una comparación Pablo y está diciendo, ¿quién va a conocer al hombre más que el mismo hombre? Bueno, así dice él, compara, tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Amén. Ahí tenemos el primer concepto del tema de revelación. Pero luego tenemos la segunda palabra que mencionamos, que es la inspiración. Primera de Corintios 2, del 12 al 13, perdón, segunda de Corintios. Segunda de Corintios o primera de Corintios, ¿qué dicen ustedes? Pastor. Sí. Pastor. Primera. Ah, estoy bien entonces. Primera, sí. Sí. Primera de Corintios, estamos bien entonces, está bien escrito. Primera de Corintios 2, 12, 13. Dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Amén. Qué lindo, ¿no? La inspiración, lo que el Espíritu nos da, lo que proviene de Dios por medio del Espíritu que inspira. El Espíritu es el que trae la inspiración. Él inspiró a los hombres, pero también nos inspira a nosotros. Y la tercera palabra era iluminación. Verso 14 al 16 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. O sea que la persona que no conoce al Señor no puede entender las cosas de Dios. ¿Por qué? Dice él, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, versículo 15, el espiritual juzga todas las cosas, pero él
no he juzgado de nadie. ¿Por qué? Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros, dice él, tenemos la mente de Cristo. Amén. O sea que solo aquellos que somos espirituales, solo aquellos que tenemos el Espíritu Santo, podemos recibir la comprensión de la palabra. Por eso, para mucha gente, cuando recién se acerca a la iglesia, cuando recién conoce al Señor, es como que se le abren los ojos, se le abre la mente y por primera vez empieza a entender la palabra, a comprender. Bueno, es porque el Espíritu Santo comienza a iluminarlo, Por eso entonces ahí tenemos como una pequeña síntesis. Dios utiliza 3 métodos para traer la Biblia a nosotros. Estos son los que hemos aprendido recién. Revelación de Dios al hombre, o sea, las revelaciones del cielo para abajo, de Dios al hombre. Cuando Él quiso que todo el pueblo lo sepa, entonces trajo la revelación. La inspiración es del hombre al papel, o sea que la guía de Dios para escribir la teoría al papel, el Señor eligió esos 40 o más de 40 y los inspiró para que escribieran. Y ahora la iluminación, que es del papel al corazón, cuando el mensaje llega al hombre. Gloria a Dios. Bueno, espero que esto le quede bien claro para entender cómo la Biblia llegó a nuestras manos y a nuestro corazón. Ahora vamos a entrar un poquito más en lo que es la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios realmente el libro especial de Dios. Por eso la palabra de Dios, la Santa Biblia, es el libro especial de Dios. Es el libro sobre todos los libros, es el libro principal y es maravilloso. La Biblia es el libro que más se vende en todo el mundo. Son datos importantes para tener en cuenta. La Biblia ha sido traducida en más idiomas que cualquier otro libro en todo el mundo. La Biblia también es uno de los libros más antiguos del mundo. Estamos hablando de que lo empezó a escribir Moisés en el desierto de Arabia, más o menos en el 1500 antes de Cristo, 1600 antes de Cristo. Mire si será viejo este libro, que arrancó en el 1500, 1600 antes de Cristo, ya estamos pasados los 2000, así que estamos hablando de 3500 años por lo menos, desde que el libro comenzó a escribirse. Y a pesar de que la Biblia está compuesta, como ya sabemos, de 66 libros, que son libros pequeños, porque recordábamos que la Biblia en el original significa, el original es la palabra biblión, que significa colección de libros breves. La Biblia está dividida en 2 grandes secciones, que es el Antiguo Testamento, que nos relata toda la historia del pueblo de Israel, todo lo que el pueblo de Israel pasó, ¿no? El tiempo de la esclavitud, el tiempo de la liberación, cómo llegaron a la tierra prometida y todo eso que pasó el pueblo de Israel. Y el Nuevo Testamento, que nos relata toda la obra de Cristo, el nacimiento, el crecimiento, el ministerio de Cristo, la muerte de Jesucristo, la resurrección, y también nos relata la historia de la iglesia, por lo menos el primer siglo de la historia de la iglesia lo encontramos allí en el Nuevo Testamento. Así que es muy importante el estudio de la Biblia, porque es nuestro manual de instrucción. Creo que la relación más importante que usted puede tener en este mundo es la que mantenemos con Dios. Esa debe ser la relación más importante. Nosotros tenemos relaciones con amigos, con familia, pero la relación más importante, creo yo, que es la que tenemos con Dios. ¿Cómo? No sé si alguna vez pensaron, pero ¿cómo nos entra en la cabeza el hecho de saber que un Dios tan grande, tan maravilloso, tan poderoso, el creador del cielo y de la tierra, aquel que nos formó, que nos hizo, puede tener una relación de amistad con nosotros? Yo puedo ser amigo de Dios, puedo ser un amigo de Dios, puedo tener relación con Él, puedo hablar con Él, Él me puede hablar a mí, podemos caminar juntos, podemos servir o hacer cosas juntos, y eso realmente es maravilloso.
Por eso podemos llegar a comprender entonces cómo es Dios, sus pensamientos, sus planes y sus promesas para nosotros, ¿por medio de qué? De la única manera que lo podemos hacer es por medio de la lectura de la Biblia. O sea que, otra vez quiero enfatizar esto, la lectura de la Biblia es fundamental, no es optativa. No es que nosotros podemos leer o no leer. No, tenemos que leer porque es la única manera que tenemos para conocer a Dios. Cuando Jesús estaba en la tierra, allí había gente, religiosos y eso, que no lo reconocían a él. Y entonces Jesús le dice en un momento en San Juan capítulo 1, le dice, ustedes erran, se equivocan por dos motivos. Ignoran las Escrituras y ignoran el poder de Dios. Y luego le dice, ¿por qué no escudriñan las Escrituras? Porque ¿saben qué? Las Escrituras, ellas, dijo Jesús, dan testimonio de mí. Amén. O sea que ellos estaban ahí rechazando a Cristo. ¿Por qué? Porque no escudriñaban la Biblia. Él les dice directamente, la Biblia habla de mí y ustedes no quieren venir a mí. Me rechazan, escudriñen, estudien, analicen, lean, aprendan. Y entonces van a ver cómo me van a conocer y van a saber que yo soy el Cristo que está profetizado en toda la Biblia. Yo soy aquel que desde el Génesis, desde el Génesis ya Dios está hablando acerca del ministerio de Jesucristo. Cuando dice que pondré enemistad entre la serpiente y la mujer, y este te dirá la cabeza, tú le dirás el calcañar. Desde allí ya Dios está revelándonos el plan de salvación por medio de Cristo. Así que no hay manera, hermanos, de conocer, de comprender cómo es nuestro Dios, sus pensamientos, sus planes, sus promesas, si nosotros no leemos la palabra de Dios. Es muy importante que lo entendamos. Así que hay algunos textos bíblicos que me va a gustar compartir con ustedes hoy. Y tiene que ver con, gloria a Dios, con estos textos tan hermosos, ¿no es cierto? Dice ahí, aquí la promesa más grande del mundo. ¿Cuál es la promesa más grande del mundo? San Juan 3:16. Esa promesa es increíble, Si pudiéramos repetirlo todos de memoria, recordaríamos que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la promesa bíblica más grande que encontramos, la promesa bíblica más grande del mundo. Dios envió a su Hijo para que el mundo fuera salvo por medio de él. También la Biblia nos muestra el propósito de la palabra de Dios. Ya lo hemos leído cuando el apóstol hablaba ahí en 2 Timoteo 3, 15 y 16, cuando él hablaba de las Escrituras y decía que te pueden hacer sabio, dice ahí, para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y luego dice, toda la Escritura es inspirada, como ya hemos visto al principio. Pero el versículo 15, hablando de las Sagradas Escrituras, Pablo dice, te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. La palabra de Dios tiene, gloria a Dios, un propósito maravilloso. Nos quiere convertir en hombres y mujeres sabios. También Pedro, al cual estuvimos mencionando en la segunda carta, en el capítulo 1, el versículo 3 y 4, dice algo que es muy interesante. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales, dice Pedro, escuchen, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas
llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, ¿no? Hay mucha corrupción en el mundo, dice, a causa de la concupiscencia, esa palabra rara, ¿no es cierto?, que hasta cuesta mencionarla, tiene que ver con el deseo interno desmedido de la gente. Y la corrupción es porque la gente desea cosas que no son buenas, que son malas. Cuando habla de su propia concupiscencia, de su propio deseo, que, bueno, hacen cosas que no son buenas. Así que la palabra de Dios es maravillosa, tiene propósitos y la palabra de Dios genera cosas muy lindas para nosotros. Por eso a mí me encanta leerla, me encanta estudiarla y analizarla. Ahí tenemos algunas de las cosas que la palabra de Dios es y la palabra de Dios hace. Por ejemplo, la palabra de Dios produce vida. Gloria a Dios por eso. La palabra de Dios produce vida. Y en San Juan 6, el versículo 63 dice, las palabras, decía Jesús, que yo os he hablado, son espíritu y son vida. Amén. Es la palabra de Dios que tiene poder para producir vida. ¿Se acuerdan que Pablo decía que nosotros estábamos muertos y Dios nos dio vida juntamente con Cristo? Y por su gracia somos salvos. O sea que estábamos muertos, pero Dios nos dio vida. La palabra llegó a nuestro corazón y la palabra, como dice acá Jesucristo, esa palabra son espíritu y son vida. La palabra también nos enseña, es creativa, gloria a Dios por eso. Allí en el Salmo 33 dice que por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos, por el aliento de su boca, porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. Amén. Bueno, también podemos leer otro texto ahí que está, ¿no es cierto? Hebreos capítulo 11, versículo 3. Ustedes lo tienen anotado para después poder buscarlo y poder leerlo. Pero me encanta que la palabra de Dios sea creativa. Cuando Dios creó, dice, por la palabra fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Crear, la palabra crear es la palabra vara, ¿no? Que significa, crear de la nada. A veces no nos podemos imaginar nosotros cómo Dios creó la tierra y cómo Dios creó el cielo y bueno, y todo lo que existe, ¿no es cierto? El ejército de ellos, como dice ahí, porque dice que él solamente dijo, soltó la palabra y automáticamente fue hecho. Él mandó y existió. ¿Por qué existió? Porque antes no existía nada, antes no había nada. Y de repente el Señor, en su mente, ¿no es cierto?, pensó cómo quería que sea la tierra y soltó la palabra, y la palabra que tiene poder creativo, ¿no es cierto?, lo que hizo fue generar todo para que la tierra existiera. Por eso dice, él mandó y existió, porque antes no existía. Y qué bueno es que cuando vemos el ministerio de Cristo, vemos que la palabra tiene poder creativo, ¿no? Y la palabra tiene poder para generar cosas, para cambiar cosas. ¿Se acuerdan cuando ahí dice en el Nuevo Testamento, envió su palabra y lo sanó, por ejemplo, ¿no? Había enfermedad y el Señor trajo salud solo con la palabra, Muchas veces el Señor hablaba y las cosas sucedían. Jesús decía poquitas palabras, pero le decía al paralítico, levántate y anda, y el paralítico se levantaba. La palabra salía de la boca de Jesús, ¿sí? A los ciegos, bueno, y así podemos dar muchos ejemplos. Cuando apareció el hombre de la mano seca, Jesús le dijo, extiende tu mano, soltó la palabra y el hombre fue sano automáticamente. A Lázaro le gritó cuando estaba en la tumba, ¿no? Lázaro, sal fuera. La palabra salió de Jesús y esa palabra creó sanidad, creó libertad, creó vida en el caso de Lázaro. A Talita Cumí le dijo, niña, a ti te digo, levántate. Y la niña se levantó. Y bueno, ahí también vemos cómo la palabra creativa
genera vida, ¿no es cierto?, en personas que estaban muertas. Pero también la palabra de Dios es como el agua, ¿eh? La palabra de Dios nos limpia y eso realmente es muy hermoso. Miren lo que dice, gloria a Dios, San Juan capítulo 15, el versículo 3. Dice la Biblia, ¿no es cierto?, comenzamos ahí la vida en el reino de Dios y dice que somos lavados o purificados por la palabra de Dios. Amén. Lavados o purificados por la palabra de Dios. Es importante entender cómo la palabra de Dios limpia nuestra vida. Seguramente muchos de nosotros hemos tenido esa experiencia tremenda de estar leyendo la Biblia y descubrir a través de la palabra que nuestro corazón no estaba tan bien, que nuestra vida no estaba tan en orden, que lo que estábamos haciendo no era lo correcto. Y la palabra de Dios, a través de la iluminación del Espíritu Santo, como hemos aprendido, nos ha hecho entender que había cosas que estaban mal y que las teníamos que abandonar, cambiar, teníamos que renunciar, teníamos que pedirle perdón a Dios y dejar que el Señor nos limpiara. Pero todo comenzó con la revelación de la palabra a nuestro corazón, ¿eh? Yo me acuerdo que cuando recién me convertí, todavía tenía un vocabulario medio complicado, ¿no? Medio. Espero que alguno de ustedes ya no tenga ese vocabulario, ¿no? Medio. A veces somos muy chabacanos para hablar, a veces tenemos un vocabulario un poco perverso, a veces seguimos diciendo algunas malas palabras sin darnos cuenta, porque las tenemos incorporadas y se nos escapan como algo natural, ¿no? A veces usamos expresiones que no son expresiones agradables, aunque sean expresiones normales, ¿no es cierto?, comunes, que la escuchamos todo el tiempo en la vida de las personas, principalmente que no conocen a Dios. Nosotros también las incorporamos y a veces tenemos esas expresiones que no son malas palabras, pero son malas expresiones que generan un ruido en la vida de la persona que las escucha, ¿no es cierto? Y uno se queda impactado, así como, mirá este hermanito cómo habla, ¿no? ¿Qué vocabulario tiene? Y yo me acordaba que hace muchos años, cuando recién comencé a leer la Biblia, yo todavía estaba con el problema del vocabulario. Así que cuando empecé a leer los evangelios y descubrí ahí que la Biblia dice, por tus palabras serás condenado y por tus palabras serás justificado, me quedé ahí pensando. Seguí leyendo un poquito el mismo capítulo y dice el capítulo al final, dice, por cada palabra ociosa, indebida, inútil, mala palabra que usen los hombres, de esa darán cuenta en el día de juicio. Bueno, cuando leí esa palabra, entonces que no me quedó otra cosa que reconocer mi vocabulario perverso y pedirle perdón al Señor y decirle, Señor, ayúdame a cambiar mi manera de hablar. Y bueno, gracias a Dios el Señor me ayudó y ahí estoy, ¿eh? Estoy mejor, hablo mejor, he cambiado mi vocabulario, gracias a Dios. Pero bueno, la palabra de Dios también no solamente nos limpia, por eso es muy importante, ¿no es cierto? Vieron que a veces cuando alguien quiere sacar la mugre de algún lugar, ¿qué hace? Abre la canilla y deja que el agua corra, ¿no? Que el agua corra y uno empieza a ver cómo se desprende la mugre, ¿no? Empieza a salir la suciedad y empieza a salir hasta que después el recipiente, el vaso, lo que sea, queda completamente limpio, ¿no? Bueno, la Biblia también nos mantiene limpio. La palabra de Dios no solo nos limpia, porque bueno, te pueden limpiar una vez y después te podés volver a ensuciar, como cualquier cosa que utilizamos en casa, ¿no? Vos enjuagás un vaso, lo limpiás con agua, después lo volvés a usar y ya está sucio de nuevo, tenés que volver otra vez a lavarlo. Bueno, la Biblia, mi hermano, nos mantiene limpios. Ahí hay un pasaje en el Salmo, gloria a Dios, 119, del 9 al 11, que nos habla, pero yo quiero leerte una partecita nomás porque la palabra de Dios, como dije, plantada en nuestro corazón,
nos mantiene libres de pecado. Es la palabra la que nos da esa libertad de todas las cosas malas que pueden llegar a nuestra vida. Allí dice el Salmo 119, dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Entonces está la respuesta en la misma palabra, con guardar tu palabra. Después dice, en mi corazón he guardado tus dichos, tu palabra. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Amén. Así que la palabra de Dios nos mantiene limpios. Es muy importante lo que dice acá, ¿no es cierto? Guardar la palabra, guardarla en nuestro corazón. Esa palabra es la que nos va a limpiar para la gloria del Señor. También la palabra de Dios es luz para nuestra vida. Qué lindo eso, ¿no? Que nos ilumina. La palabra de Dios nos alumbra el camino. Muchas veces nosotros andamos caminando por cualquier lugar y por eso terminamos a veces embarrados, sucios, lastimados, heridos, porque nos metemos por caminos escabrosos. Y la palabra de Dios, mi hermano, es como una gran linterna, que allí nos ilumina, nos muestra el camino por el cual nosotros tenemos que transitar. Hay un pasaje en 2 de Pedro 1:19, que ya lo leímos, pero que viene bien recordarlo. Tenemos, dice Pedro, dice, tenemos también la palabra profética más segura, la Biblia, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Ahí Pedro está explicándonos del tema de la palabra profética, ¿no? La Biblia, y habla de que es como una antorcha, como una luz que alumbra los lugares oscuros, hasta que el día esclarezca, hasta que tengamos esa luz completa y podamos nosotros discernir el camino correcto por el cual vamos a transitar, ¿no es cierto? También ahí vemos que bueno, la palabra de Dios, como dije, es luz para nuestras vidas, y esta ¿qué hace? Otorga entendimiento en un mundo de tinieblas, en un mundo de oscuridad. Estamos en un mundo cada vez más difícil de transitar, de vivir. Están pasando cosas cada vez más difíciles de comprender, y solamente la palabra de Dios es la que nos genera el entendimiento en este mundo tan difícil. Ahora, bueno, ahora se está cumpliendo esa palabra que dice que en los postreros tiempos van a llamar a las cosas buenas malas y a las cosas malas buenas. Y solamente a través de la palabra de Dios nosotros vamos a poder tener la luz, la comprensión, el entendimiento, para darnos cuenta y discernir qué son las cosas malas de verdad y qué son o cuáles son las cosas buenas de verdad. Así que necesitamos nosotros, ¿no es cierto?, dejar que la palabra nos dé entendimiento y comprensión de los tiempos que nosotros estamos viviendo, para poder realmente discernir entre lo bueno y lo malo y no dejarnos seducir. Estamos en un tiempo donde la Biblia dice que también va a haber muchos cristianos que van a apostatar de la fe. Una de las congregaciones más grandes que va a existir en los tiempos finales es la iglesia apóstata. Y apostatar de la fe significa abandonar la fe. Y muchos se van a dejar seducir, atrapar y engañar, como también decía Jesús en Mateo capítulo 24, cuando hablaba de que él se iba a ir, pero que después iba a volver, y de los tiempos finales. Y entonces los discípulos le preguntan, ¿qué señal habrá de tu venida? Y él empieza ahí a enseñarle las cosas que van a pasar, y lo primero que le dice, que va a haber falsos profetas y falsos cristos que van a engañar, si fuere posible, aún a los escogidos. Entonces necesitamos nosotros entender que la palabra de Dios es una luz para nuestra vida, es la que nos va a ayudar a tener comprensión y entendimiento de las cosas que hoy estamos viviendo en este mundo tan tremendo y tan terrible. Por eso ahí en el Salmo 119, el versículo 105 y el versículo 130, escuchen lo que dice. Dice, los mandamientos de Jehová son rectos,
que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Eso está en el Salmo 19:8, en el Salmo 19:8 que está al final. En el 119 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La exposición de tus palabras alumbra. Qué lindo eso, ¿no? Cuando empezamos a escuchar la palabra, la exposición de la palabra nos abre los ojos, nos ilumina el camino y entonces entendemos, ¿no es cierto? O comprendemos las cosas. Por eso dice, escuchen bien, la exposición de tus palabras alumbra. ¿Y qué hace? Hace entender a los simples, a los que no son, digamos, a los sencillos, a los simples, a los humildes, le hace entender las cosas, le hace comprender qué está bien y qué está mal. También, bueno, hay varias cosas que quiero decirle en esta noche. La palabra de Dios es un alimento espiritual, Todos recordamos esa parte de la historia, cuando Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto y el diablo lo tentó. Y ahí en el capítulo 4 de Mateo, verso 4, allí Jesús le respondió y dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Gloria a Dios. Amén. Así que, mi hermano, la palabra de Dios nos alimenta. Quiere decir que si es un alimento, nos nutre. Si es un alimento, nos da fuerza. Si es un alimento, nos da salud. Entonces, ¿cuántas cosas podemos decir que la palabra de Dios hace cuando pensamos en ella como un alimento espiritual? Uno que está bien, digamos, metido en la palabra, está con fuerza, con energía, está nutrido. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos alimenta. Y bueno, ¿y esta qué produce? Como todo el alimento, todos nosotros hemos sido alimentados de chiquitito. Hemos empezado con porciones pequeñas, ¿no? Comenzamos con la teta, después con el puré, después empezamos con, bueno, con un poquito del pollito y así fuimos hasta que ahora, Juan, nos comemos unos asados, unos ravioles, bueno, cada vez, Gaby, nos comemos, bueno, ya ahora comemos más y ojalá que nos pase eso también con la palabra de Dios, que empezamos con la teta, con el purecito, con el pollito, con cosas muy livianitas, pero cada vez vamos comiendo más y ojalá terminemos fuertes, gordos, grandotes, espiritualmente hablando, ¿no? Con mucho poder. Porque lo que genera la palabra es crecimiento, como dice ahí, me encanta eso. La palabra genera crecimiento. Si usted no lee la Biblia no va a crecer, se va a quedar como un enanito, va a ser un enanito espiritual toda su vida, no se va a desarrollar, no va a crecer. Por eso, cuando Pablo le escribe a los Corintios la primera carta, versículo 1 y 2, ahí dice, de manera que yo, hermanos, dice él, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo, les di de beber leche y no viandas o comida sólida porque aún no eras capaces. También Pedro dice en el capítulo 2 de la primera carta, versículo 2, desead como niños, gloria a Dios, como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Bueno, Pedro habla ahí de la leche espiritual no adulterada, o sea, está hablando de la sana doctrina, de lo que vamos a estar aprendiendo, no de alimentarnos con cualquier cosa. Algunos se alimentan con libros, por internet, escuchan a cualquiera, y no hablo mal de nadie, simplemente digo que tenemos que tener cuidado, ¿no es cierto?, de comer, como dice el apóstol Pedro, la comida no adulterada, esa comida que a veces la mezclan. La comida adulterada es la comida que se mezcla, y a veces hay comida o enseñanza bíblica que está mezclada con liviandad, y entonces minimizan lo que la palabra de Dios nos enseña, y te dicen, bueno, hiciste algo, no pasa nada, bueno, todo el mundo lo hace, está todo bien, no es tan así. Entonces minimizan lo que Dios nos enseña
para que podamos vivir una vida santa y agradable al Señor. Y muchas veces viene adornada o adulterada con algunos elementos de psicología y bueno, y muchas cosas, ¿no? De la nueva era, de tantas cosas que se mezclan allí. Y por eso Pedro dice, bueno, dice, como niños, escuchen, está haciendo, ya aprendimos esto, ¿no? A interpretar la palabra. El cómo tiene que ver con una comparación. Nos está comparando a nosotros, ya grandes, como a los niños. No es que le está hablando a los niños. Por ahí ustedes piensan y dicen, no, pero esto es para los niños, pastor. No, no. Está dándonos una comparación. Dice, desead como niños, compara con los niños, la leche espiritual. La leche espiritual es el alimento. Y entonces nos está hablando de que el alimento no tiene que estar adulterado. ¿Para qué? Para que por el alimento sólido, bueno, podamos crecer para salvación. Amén. Por eso mucha gente no crece. ¿Por qué? Porque están comiendo comida adulterada. Toman la lechita con agua, toman todo mezclado, entonces no crecen. Por eso tenemos que entender que lo que tenemos que aprender es la Biblia, la palabra de Dios. También vemos que el objetivo de Dios para cada uno de nosotros está expresado ahí en Efesios, capítulo 4, versículo 12 al 15. ¿Qué nos dice Pablo cuando le escribe a los Efesios? Él dice así, para. Cada vez que encontramos la palabra para, denota propósito. Por ejemplo, yo voy a trabajar para. El propósito es cobrar un sueldo, para sostener a mi familia, para, yo voy a estudiar la Biblia para ser un mejor cristiano, para enseñar mejor la palabra, para predicar mejor el evangelio. Cada vez que encontramos esa palabrita para, denota propósito. Entonces Pablo dice, para propósito, la edificación del cuerpo de Cristo. Para eso me tengo que alimentar, para yo edificar el cuerpo de Cristo. ¿Hasta qué? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Tenemos que crecer, 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 hasta que lleguemos a ser como Jesucristo. Miren qué hermoso desafío. Para eso hay que alimentarse. Si no, usted va a ser, ¿no es cierto?, un cristianito débil, debilucho, flacucho, no va a tener energía, no va a tener fuerza, no va a tener nada de eso. Bueno, la palabra de Dios también es como una semilla, como una semilla. Es muy importante esto también. En Lucas capítulo 8, versículo 4 al 15, no vamos a leer toda la historia, pero usted puede leerla después. Jesús narró a sus discípulos la parábola del sembrador. ¿Se acuerdan? Y en el versículo 11 de ese capítulo, dijo Jesús, la semilla es la palabra de Dios. Más claro, echarle agua, ¿no? No hay forma de errarle. Así que la palabra de Dios es, ¿no es cierto?, como una semilla, dice Jesús. La semilla es la palabra de Dios. O sea que la voluntad de Dios para nuestra vida es que seamos fructíferos, porque todas las semillas tienen vida, todas las semillas crecen, todas las semillas se desarrollan, todas las semillas terminan dando fruto. Y es muy importante. Por eso también en la carta a los Corintios, segunda carta, capítulo 9, gloria a Dios, versículo 10, él dice, y el que da semilla al que siembra, a nosotros, y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Amén. Así que la palabra de Dios es como una semilla que en nosotros debe crecer, desarrollarse y dar fruto para la gloria del Señor. También la palabra de Dios nos ayuda a orar. Qué lindo eso, gloria a Dios. Dice San Juan capítulo 15, versículo 7. ¿Qué dice? Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en ustedes o en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Amén. O sea, la palabra
de Dios, gloria a Dios, en nosotros, nos ayuda a orar, nos ayuda a tener una vida más linda de oración. Pedid todo lo que queréis, dijo Jesús. Literalmente, ¿qué significaría eso? Bueno, pedir como alguien que tiene el derecho, con autoridad, para mandar, o sea que tenemos la palabra creadora en nuestras bocas. ¿Saben qué? Es muy lindo cuando nosotros oramos, podamos repetir la palabra de Dios. Usted puede repetir versículos bíblicos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es creadora, como vimos, es creativa. Y tenemos esa palabra en nuestro corazón y en nuestra mente que tiene poder para crear. Y usted puede orar, y cuando ora con la palabra, declarando la Biblia, y entonces tiene muchísimo poder esa oración para la gloria del Señor. También dice allí que la palabra de Dios es firme en nosotros. Mateo capítulo 7, versos 24 y 25. Bueno, se darán cuenta que esta lección es todo Biblia. Biblia, Biblia y Biblia, ¿sí? Todo palabra de Dios, o sea, que yo prácticamente no estoy agregando más nada que el título para que ustedes entiendan o tengan ordenado lo que es la palabra y lo que hace la palabra. Pero la palabra de Dios es firme también en nosotros, y eso es muy lindo. Y esto es Mateo capítulo 7, un texto que yo he predicado muchas veces y que es muy hermoso. El verso 24 y 25 solamente, no vamos a leerlo todo, pero Jesús dijo: cualquiera pues que me oye estas palabras, las palabras, y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. Amén. O sea que la palabra de Dios, el que oye mi palabra y la hace, dijo Jesús. Entonces, la palabra de Dios es firme en nosotros, nos da firmeza, nos da convicción, nos da seguridad. Mire qué importante es conocer la Biblia. Jesús dijo ahí que el hombre sabio que edificó su casa sobre la roca era un cuadro, podemos decir claro, de quien escucha su palabra y la obedece. Ese era el hombre, gloria a Dios, como dice ahí, sabio o prudente. Y esta edifica murallas internas de concreto en nuestra vida, la palabra, ¿no? La palabra va edificando en nosotros como pilares, paredes, columnas de concreto, ¿no es cierto?, que nos mantienen firme ante los embates de la vida. Qué lindo es cuando a veces vemos nosotros que vienen tempestades, que vienen tormentas. Allí en ese pasaje está graficado con la lluvia, con los ríos, con los vientos que soplan con ímpetu contra la casa. Pero la casa no cae. ¿Por qué? Porque tiene una estructura fuerte, que es la palabra. La palabra genera en nosotros, en nuestro interior, una estructura, ¿no es cierto?, sólida, firme. La palabra nos da firmeza. Cuando viene la prueba, la lucha, viene la dificultad a tu vida, ahí estás firme. Nada te puede derrumbar, nada te puede derribar, nada te puede destruir. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios la que te da esa firmeza en medio de los momentos difíciles de tu vida. ¿Ven? Así que termino, gloria a Dios, con esto. Me encanta esta palabra y termino con esto, con que la palabra de Dios nos da firmeza, gloria a Dios. Así que Jesús dijo, para hacer la última reflexión, cualquiera pues, cualquiera. O sea, acá no dice los cristianos, los apóstoles, los pastores, los evangelistas, cualquiera, cualquier persona que oye mi palabra y la hace. Qué lindo, ¿no? El Señor le da la oportunidad a todos. Todo el mundo puede oír la palabra y todo el mundo puede decidir obedecer la palabra. Dice, le voy a comparar a un hombre que es prudente o sabio. ¿Qué hizo ese hombre? Edificó su casa sobre la roca, Jesucristo. Y entonces descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, pero ¿sabes qué? No cayó. ¿Por qué? Dice él,
¿Por qué? El tema principal, porque estaba fundada sobre la roca. Amén. Entonces, yo quiero desafiarles a que, digamos, edifiquemos nuestra vida, edifiquemos nuestro ministerio, edifiquemos nuestro liderazgo sobre la roca, que es Cristo, pero fundamentado en la palabra de Dios. Recordemos que el que oye y hace es la persona prudente. El Señor nos está revelando algo tremendo en esta palabra. No basta con conocer la Biblia. Podemos tener mucho conocimiento de la palabra, pero no es suficiente. Jesús dijo, el que oye, conoce, pero el que hace, practica, vive, ese es el que está edificando su vida, su ministerio, su liderazgo, su familia sobre la roca. Yo les quiero desafiar a que no aflojemos en el estudio de la palabra de Dios, a que aprovechemos este curso de doctrina, de teología, que va a estar enfocado en doctrinas bíblicas. De esta manera tan sencilla como hemos aprendido hoy, voy a tratar de enseñarle todo lo fundamental de la vida cristiana. Quiero que aprenda sobre quién es Jesús, sobre quién es Dios, el Padre, quién es el Espíritu Santo, cómo entendemos el tema de la Trinidad y todos los otros temas que hemos visto al principio. Pero aprovechemos esta enseñanza que nos va a fortalecer, que va a generar en nosotros esas columnas, esas paredes de hierro, bien, que nos van a dar fuerza para que cuando venga esa lucha, esa prueba, esa crisis, esa dificultad, esa pandemia o lo que venga, que no nos pueda derribar, que permanezcamos firmes para la gloria y la honra del Señor. Amén. Gloria a Dios. Vamos a estar orando en esta noche. Los felicito a todos los que se han podido conectar y vamos a terminar orando. Gloria a Dios. Le voy a pedir a mi amigo Gabriel, que acá lo tengo derechito a mí, que nos pueda despedir en este tiempo de oración. Amén. Gloria a Dios. Señor y Padre amado, te damos toda la gloria, la honra y la alabanza, Señor, solamente a ti. Señor, te pedimos, Padre, que tu gracia y tu poder se estén manifestando en nuestras vidas. Señor, gracias, Padre, por lo aprendido. Gracias, Padre, por lo que tú nos enseñas cada día. Y, Señor, permítenos, Señor, poner en práctica todo aquello que estamos aprendiendo, todo aquello que estamos acumulando, Señor, en nuestras mentes, en nuestros corazones, Señor, por parte de tu palabra, Señor, por parte de nuestro pastor. Y ahora, Señor, en el nombre de Jesús, te pedimos, Padre, que sigas iluminando nuestras vidas, sigas guiándonos, Señor, y que tú nos muestres el camino que debemos seguir, Señor. Gracias por tu palabra, gracias, Padre, porque ese manual de vida que nos has dado, Señor, es tan enriquecedor, Señor, y tan práctico que es maravilloso, Señor, para nuestras vidas. En el nombre de Jesús, te agradezco, Padre, por todo. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Amén.